Aleluya. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos aquellos que se van a conectar en esta hora. Hermanos, hermanas, amigas y amigos que se conecten o que puedan ver esta prédica en cualquier tiempo. Muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios derrame su gloria sobre cada una de las vidas de todos aquellos que escuchan su palabra a través de tanta gente que Dios nos da el privilegio de compartir su palabra. Y todos son bienvenidos. Y esta ocasión Dios quiere hablarnos de la restauración. Este es un tema también muy importante dentro de la iglesia y muy importante también para las personas que todavía no conocen a Dios, aquellos que todavía no han hecho esa decisión de entregarle su vida a Dios. Muy importante escuchar la palabra, muy importante asimilarla y no solamente oírla, sino escucharla, ¿verdad? Poner más atención a lo que Dios dice a través de su palabra, porque lo que nosotros hablamos es la palabra de Dios. No hablamos por nuestra cuenta, sino que Dios solamente usa nuestros labios y de esa manera Él puede comunicarse y llevar su palabra a todo el mundo. El que no la oye es porque no quiere oírla, pero está disponible a través de las redes hoy en día. La palabra está disponible para todos. El que la quiere rechazar, pues esa es su propia decisión que toma. Pero los que la queremos oír, los que queremos meditar en la palabra, es para nuestro beneficio, ¿verdad? Nosotros tomamos esa decisión también. Y esa es una decisión muy acertada para nuestro bienestar, ¿verdad? Porque en realidad nosotros somos lo que necesitamos de Dios y no Dios de nosotros. Nosotros, Él en su misericordia, busca restaurarnos. Él quiere que nosotros volvamos al estado original. Precisamente restauración es volver lo que se ha deteriorado, volverlo al original. Y eso es lo que Dios está buscando a través de su palabra, volvernos a todos los hombres a nuestra creación original, cómo fuimos creados originalmente. Ahora, si nosotros ya nos deterioramos es porque el pecado entró en el hombre y eso nos distanció de Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios, pero Dios en su amor y su misericordia nos está buscando. Nosotros no buscamos a Dios. Que yo sepa, yo nunca busqué a Dios. Yo no sé si tú que me escuchas andabas buscando a Dios. No, siempre Dios es el que nos está buscando a nosotros. Y yo le doy gracias a Dios. Y luego quiero iniciar con un versículo que está en el Salmo 83. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así es, cuando nosotros somos iluminados
por el Señor, es cuando nosotros podemos entender su palabra y podemos entender que Dios nos está buscando. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, y te pido de una manera especial que seas tú hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones, Padre amado. Te pido que seas tú guiándonos a través de tu palabra, Señor, y que tú, Señor, seas abriendo nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y podamos ponerla por obra. Ayúdanos a conectarnos contigo, Padre. Muchas gracias te doy yo, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque eres maravilloso. Y por eso en esta mediodía te pido que solo uses mis labios y que tú digas la palabra, Señor. Lo que tú has dispuesto para cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias y te doy gloria, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pues sí, como le decía, hermanos, Dios nos resplandeció su luz cuando Él envió a su Hijo amado para que viniera y muriera por cada uno de nosotros, diera su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos y para por medio de Él restaurarnos. Eso es lo que Dios está buscando con la raza humana. Él quiere restaurarnos a nuestro estado original, que eso es lo que quiere decir restaurar, volver algo deteriorado a lo original. Así que es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces en nuestras iglesias donde nos congregamos no hacemos la labor que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros como cristianos, los que somos cristianos, tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios de llevar la palabra y de reconciliar al mundo con Él a través de nosotros. Dice la palabra como si Él rogara por medio de nosotros para que escuchen su palabra, para que el hombre enderece sus pasos. Y a veces nosotros también nos toca a veces jugar un papel que muchas veces no nos corresponde, ¿verdad? Y aquí quiero hablar como cuando una persona dentro de la iglesia, un hermano, cae en pecado y que necesita ser restaurado por medio de la palabra del Señor y por medio de nosotros, los hermanos, del pastor, de los líderes, porque todos estamos expuestos a fallarle a Dios. No hay persona que no le falle a Dios. Nosotros, bueno, al menos yo conozco muchas personas que son
tremendos en el servicio a Dios, que son personas que han dedicado su vida al servicio a Dios, son temerosos de Dios, pero más sin embargo han caído. El enemigo los ha logrado seducirlos a través de las tentaciones, y grandes predicadores usados por Dios han caído. Entonces, esto quiere decir que todos nosotros estamos expuestos a caer. Nadie está exento de que no le falla a Dios. Nadie. Todos le podemos fallar a Dios en un momento dado. Algunos somos expuestos o son expuestos en su pecado, ¿verdad? Porque fue exhibido y se dio a conocer y toda la gente lo sabe, ¿verdad? Entonces esa gente son los que reciben muchas críticas, mucha murmuración de parte de los hermanos. Entonces, hay mucha gente que peca, pero esconde su pecado, porque no lo ha hecho públicamente, nadie lo vio, solamente Dios ha visto su pecado y lo está viendo, ¿verdad? Y él, entonces, estas personas, aunque pecaron, pero también muchas veces murmuran y critican al que se le ha señalado un pecado que ha sido más visto, público. Pero ellos también están pecando, tienen pecados ocultos. Entonces, mire, le voy a leer, pues, quiero leer este capítulo 6 del libro de, el capítulo 6 del libro de Gálatas. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice el Señor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así habla el Señor al pueblo, a su pueblo. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí se refiere a los hermanos que han recibido a Cristo y que se han convertido de verdad y que han sido sellados con el Espíritu Santo. Esos son los hermanos espirituales, porque dentro de la iglesia hay mucha gente que no está convertida y de ellos se puede esperar lo peor. Es igual como si estuvieras en el mundo, ¿verdad? Ellos van a tratar tratan de pisotear a la hermana o el hermano que cae. Tratan de aplastarlo. Son usados por el enemigo. Pero aquí el Señor dice, les habla a los que son espirituales, restaurarles con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, el Señor es claro en su palabra, que nosotros tenemos que tratarlo con amor,
No es que participemos de su pecado o que lo encubramos, sino que lo tratemos con amor. Porque el Señor dice que el que está firme, mire que no caiga. O sea, que no usemos el error de cualquier hermano para caerle encima. Porque Él quiere que esa persona sea restaurada. Esa es lo que Dios pide de nosotros. No que nosotros le caigamos a palo. Y yo he visto en las iglesias que la gente es así. Alguien falla y todos. Me ha tocado a mí ver esas partes, esas escenas, ¿verdad? Donde hermanos se levantan contra alguien que le falló a Dios. Y usan versículos que los sacan de contexto para poder crear un pretexto para poder atacar y dejar sentir su ira sobre un hermano o una hermana. Y no es así, porque en una ocasión una persona me dijo a mí, no, es que esta persona ni hay que juntarnos con ellos, nada, y esto y lo otro. Y yo le dije, hermano, tú entiendes lo que estás diciendo, entiendes el versículo, leíste el contexto. Pero a veces muchos hermanos son llevados por otros y les enseñan un versículo y con ese se agarran todos, pero no se los explican. Entonces yo le dije, si tú tuvieras un problema similar como el que tiene la persona esta que tú me dices, ¿te gustaría que te trataran así? ¿O querrías tú que alguien se acercara con amor y te diera ánimos, te exhortara para que tú te arrepientas y restaures tu vida espiritual? Entonces, pues, sacan un montón de cosas, ¿verdad? Que no está bien, ¿verdad? Porque muchos se dejan llevar por otros que tampoco, conociendo, hacen alarde de algunos versículos y los quieren aplicar a la persona, pero ¿qué con lo que ellos están haciendo? Nadie les dice nada, simplemente porque están ocultos, porque no se sabe, porque no se hizo público, pero todos le fallamos a Dios de una de otra manera. Quiero leerles este versículo que está en 1 Corintios capítulo 5. Quiero leerles para que veamos esto lo que yo le estoy hablando. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí mucha gente agarra estos versículos y los aplican. Yo les digo esto porque me lo han dicho a mí algunos hermanos que no entienden la palabra. Y me dice que la palabra dice que nosotros no podemos juntarnos con el mundo. Porque no sé si ustedes han leído versículos donde dice el Señor
que no juntéis con el mundo, porque el que se junta con el mundo se hace enemigo de Dios. Esos versículos hay que saberlos entender, ¿verdad? Y aquí te da una explicación Pablo, dice, ¿verdad? Que no te juntes con los idólatras, en tal caso, dice, en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea que morirse uno, pues, para no estar en este mundo. Porque si tú dices, yo no me puedo juntar con el mundo, eso quiere decir que tienes que vivirte encerrado de la iglesia a tu casa nada más. No vas a poder trabajar porque en el trabajo está el mundo. No vas a poder salir a comprar porque ahí están los del mundo. A shopping, Entonces, por eso dice Pablo que entonces sería necesario salirse del mundo. Lo que dice esta palabra es que nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. Tú puedes andar metido en medio del mundo como andamos. Estamos metidos en el mundo, pero no somos del mundo nosotros y no hacemos lo que hace el mundo. Esa es lo que hace la diferencia. No hacemos lo que el mundo hace. Dice aquí en el versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, dice, que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Pero aquí dice, esta palabra define lo que quiere decir. Dice más bien que no os juntéis con alguno, dice, que llamándose hermano, o sea, que no es hermano, pero se hace llamar hermano porque va a la iglesia, canta, pero no se ha convertido y anda pecando, pues, haciendo muchas cosas indebidas, porque ellos siguen viviendo como el mundo, pues. Yo sé que nosotros conocemos mucho en las iglesias, en nuestras iglesias donde vamos o donde hemos ido, que hay mucha gente que saliendo de la iglesia van a la fiesta con los amigos, con la familia que no es convertida, se van y andan ahí donde ellos andan tomando y todo eso. Pero son gente que todavía no se convierten. Porque dice aquí que no os juntéis con alguno que llamándose hermano. O sea que no es hermano. O sea que están en la iglesia pero no están viviendo la palabra, sino que andan ellos como si estuvieran en el mundo. Y allí donde dice el Señor que con eso no te juntéis. Porque vas a terminar haciendo lo que él hace o lo que ella hace. Y nosotros conocemos en las iglesias mucha gente que hace eso, que no les interesa guardarse para Dios. La santificación no está en sus planes. Ellos siguen viviendo su vida igual, como si no estuvieran en la iglesia, aunque están yendo a la iglesia. Así que por eso dice el Señor que con esos dice, porque qué razón se tendría yo para juzgar a los que están fuera. O sí, es que nosotros no podemos, ningún pastor puede juzgar a la gente que anda en el mundo. Ellos hacen lo que les viene en gana. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. O sea, nosotros juzgamos a los que están dentro, ¿verdad? Dice, porque los que están afuera
Dios juzgará. Quitad pues de en medio a ese perverso de entre vosotros. Este se refiere, si tú lees el principio de este versículo, empieza diciendo que Pablo de que le dijeron que hay alguien dentro de la iglesia que está durmiendo, se está acostando con la mujer de su papá. Y era dentro de la iglesia. Entonces, a ese se refiere, ¿verdad? Entonces, Pablo no lo supo por el pastor, lo supo por otras personas que le dijeron, ¿verdad? Porque a veces hay gente que pecan dentro de las iglesias, pero son gente que aportan un buen diezmo, que dan buenas ofrendas, que invitan a comer al pastor seguido, que visitan al pastor, le llevan regalos a la esposa, a él, a los hijos. Entonces, muchos pastores solapan estos pecados, son encubridores, no los reprenden, no les dicen su verdad, ¿verdad? O sea, con tal de que ellos sigan aportándoles. Entonces, pero los hermanos se encargan, ¿verdad? De difundir lo que está pasando en la iglesia. Porque a veces los pastores no hacen caso omiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les conviene, porque el diezmo, lo que da y todo eso. Eso pasa en muchas iglesias. Entonces por eso Pablo exhorta que a ese lo deberían de sacar. ¿Por qué? Porque es alguien que está dentro de la iglesia, pero no es cristiano. Solamente va a la iglesia, como muchos van a las iglesias. Por eso él dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, que lo expulsen de la iglesia. Pero, como yo les decía, a veces son gente que tienen influencia pues con los pastores y que apoyan mucho a la iglesia y todo eso. Entonces, los pastores hacen caso omiso. Pero a eso se refiere cuando habla de esto. Ahora, si vemos en 2 de Corintios, el capítulo 2, quiero leerles desde el principio para que entendamos esto. Le estoy dando los versículos para que entendamos esto que pasa en muchas iglesias. Dice, esto pues determiné para conmigo, dice, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Dice, porque si yo os constricto, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo constricté. Eso decía Pablo porque él se ponía triste cuando él escuchaba de personas que estaban haciendo las cosas mal. Pero él, con la palabra, redarguía a la iglesia con la palabra. Pero él no llegaba de una forma brusca a decir, a ver, fulano y fulano, van para afuera, sáquenlos, porque no. Él decía que él no los quería constrictar porque decía que quién iba a alegrarlo cuando él fuera. Pues imagina, todos iban a estar con miedo, tristes, porque en realidad, hermano, cuando alguien cae en pecado que uno conoce, ¿verdad? Uno se siente triste.
porque el pecado a nosotros es lo que nos separa de Dios y es lo que nos puede llevar a la perdición o a la condenación eterna. Y uno se pone triste porque nosotros amamos a los hermanos, hermanas y hermanos que están en Cristo. Y nosotros no quisiéramos que nadie se descuidara, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pues sí, nosotros nos gozamos con todos los hermanos. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea que Pablo aquí dice que él se angustiaba mucho cuando escuchaba que alguien estaba haciendo las cosas mal y lloraba. Me imagino que él lloraba y le oraba a Dios por la restauración de esas personas. Pero no vemos aquí a Pablo diciéndonos que ya no le hablemos a los hermanos. Ya leímos que allá se refiere a los que se dicen ser hermanos, pero no lo son. Es como a los que se decían ser judíos y no lo eran, queriendo llevar la ley dentro del cristianismo en aquellos tiempos cuando empezó la iglesia. De muchos hermanos que se convirtieron al Señor y eran gentiles, pero alguien les metió las leyes, ¿verdad? Nosotros sabemos, hemos leído ahí que venían de Jerusalén, iban a verlos y les decían que tenían que guardar el sábado, que tenían que circuncidarse. Entonces, Pablo hace esa aclaración, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo pide que nosotros ayudemos a todos aquellos que le fallan a Dios, porque nosotros mismos podríamos fallarle también. Y vamos a querer que también nos traten bien, que no nos quieran aplastar. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en esto. O sea, si nosotros estamos obedeciendo la palabra, lo que nos manda el Señor. Ahora, nosotros, quiero que quede claro, que nosotros no vamos a apapachar el pecado, no vamos a
a decirle, hermano, está bien lo que hiciste, sigue pecando, no hay problemas, Dios es bueno. No, nosotros, Dios quiere nomás que nosotros lo restauremos, que le demos ánimo para que Él se restaure, se levante, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si le fallamos, Dios nos da la oportunidad de restaurarnos, siempre y cuando nosotros vengamos a Él, humillados, y nos arrepintamos y sigamos adelante. Tenemos ejemplos de esto nosotros. La Biblia tiene ejemplos. Por ejemplo, David, el rey, el hombre que es conforme al corazón de Dios. Eso el Señor lo dijo. Es un hombre conforme a mi corazón. Siendo tan excelente hombre de Dios, le falló. Y esto quedó escrito para que nosotros aprendamos que todos le podemos fallar a Dios. Por esa es la razón por la cual nosotros no podemos poner la mirada en ningún pastor, en ningún evangelista, lo que sea, el título que se ponga. Y aunque el Señor lo use en gran manera, como usó a David, no podemos poner la mirada en él o en ella, porque todos fallamos, y si nosotros nos falla alguien que estamos siguiendo, nos derrumbamos con él. Por eso es que nosotros siempre tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. David fue un hombre que le falló a Dios. Increíble. Dice aquí en el versículo 11, el capítulo 2 dice, y sucedió un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la trajo, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciéndole, estoy embarazada. Pues David, en un momento de flaqueza, le falló a Dios. Cuando él debería de estar en una batalla, se quedó en su casa. Y eso trajo como consecuencia de que él, al no hacer nada, tuviera que estar hizo lo que no tenía que hacer. Aquí si nosotros leemos esta historia, es de que David, después de esto, manda a traer al marido, ¿verdad? Y lo emborracha para que el marido vaya a su casa a dormir, pero el marido no se va a dormir, se queda allá afuera, y lo reprende, le dice, ¿por qué no te fuiste a dormir a tu casa? Y él le dijo, no puedo estar yo en mi casa con mi esposa y comiendo y todo, y el pueblo allá enfrentando batallas, se quedó ahí. Entonces cuando vio que no pudo hacer nada porque él quería que el marido fuera para que pudiera decir que el hijo era de él.
de él, de su marido. Entonces cuando vio que no lo pudo persuadir, le dio una carta a él para el jefe, su jefe, ¿verdad? El jefe de los militares, porque tenía ya. Y, y lo Joab se llamaba, el jefe de los militares. Y le dijo que lo pusiera al frente de la batalla para que lo mataran. Y así pasó. Aquel lo puso al frente de la batalla y ahí lo mataron. Y de esa forma ya David, después del duelo, se trajo a la esposa, a la mujer de él, del que mataron. Y ya se quedó en un gran pecado. La mujer concibió a su hijo. David tenía ese pecado oculto. No se lo confesaba a Dios. Sabía, no, el único que sabía de eso era el Joab, que era el jefe de los militares. Pero Dios, al ver que David no quería confesar su pecado, pues le envió a un profeta para que le dijera y le diera las consecuencias. Entonces le dijo el Señor que ese niño iba a morir por causa de su pecado. Y allí también le dio otra cosa, que hasta el día de hoy le dijo que la espada iba a estar contra de su pueblo. Hasta el día de hoy eso sigue sucediendo. Israel nunca deja de ser atacada, siempre le están atacando los enemigos. Porque esa es las consecuencias del pecado de David. Pero David se arrepintió. Nosotros podemos ver en los salmos, algunos salmos, ¿verdad? Nomás escribí de 2 salmos, pero donde él expresa las consecuencias de su pecado, su restauración. Dice, no hay sano en mi carne, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Y el pecado te produce una carga que muchas veces se hace difícil. Las personas que caen en pecado se les hace difícil. Muchos no pueden salir adelante, porque, como les decía en el principio, hay las personas que su entorno, las personas que rodean al pecador, se lo hacen imposible, porque no lo quieren ayudar, sino al contrario, lo tratan de pisotear más, de hacerlo sentir más vil. Entonces lo llevan a la depresión y muchos se quitan la vida. Porque no tienen el apoyo. Entonces, por eso dice David que cuando tú confiesas, te restauras. Él dice, bienaventurado. En el Salmo 32 dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, dice que felices todos los que han pecado y Dios los ha perdonado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí, dice, tu mano se volvió mi verdor en sequedades, mi verdor en sequedades de verano. O sea que la persona se marchita cuando está en pecado, cuando no lo ha confesado, se enferman. El pecado trae enfermedades. Son consecuencias del pecado las enfermedades. Aunque no toda la gente que se enferma es por causa del pecado. Algunas personas son porque Dios está tratando con sus vidas. Dios le ha puesto pruebas para mejorar su situación o para que hagan lo que Él quiere que hagan, ¿verdad? Para cumplir el propósito en las personas. Eso es cuando Dios está tratando con alguien. Pero hay veces que sí, gente caen porque ocultan pecados. Están enfermos porque ocultan pecados y no los quieren declarar a Dios. Aunque Dios ya lo sabe, pero ellos no se quieren rendir delante de Dios. Entonces, es la razón por la que se enferman muchos. Porque dice, ¿verdad? En Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que se aparta alcanzará misericordia. O sea, todos podemos caer, pero Dios quiere que nosotros nos arrepintamos delante de Él y Él está dispuesto para levantarnos otra vez. La mano de Dios nunca deja de ser. Siempre su sangre está fluyendo para limpiarnos de todo pecado. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos si le hemos fallado a Él. Dice en primera de Juan 1:9, dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Así Dios es bueno, maravilloso, porque Él nos da la oportunidad. Y aquí nos da otro ejemplo todavía de la bondad de Dios, de su misericordia. Este ejemplo es yo creo que también los cristianos ya deben de saber, ¿verdad? Del hijo pródigo. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios tuvo misericordia de ese hijo que se había ido y se había llevado todo su herencia y la fue a malgastar, y ya cuando no tenía, recapacitó que había hecho mal y decidió regresar con su padre y pedirle perdón porque había caído en una situación bien triste, ¿verdad? De estar comiendo con los marranos, comiendo la comida de ellos, cuando él tenía una casa y tenía todo ahí. Se arrepintió de su pecado. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que sea llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado
en sus pies. El anillo simboliza compromiso. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando se reconcilia un pecador. ¿Por qué hace fiesta? Dice, porque mi hijo muerto era. Cuando caes en pecado, muerto estás. Y ha vuelto, muerto era y ha revivido. Dice. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor hace fiesta cuando un alma se arrepiente. Cuando una persona que ha caído de la gracia del Señor se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Eso es hermoso. Porque la misericordia de Dios es grande. Es grande. Y Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos si le fallamos. Nunca es tarde. No importa lo que hayas hecho, Dios siempre va a estar ahí con los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte. Así que el Señor nos dice, hermanos, en el libro de Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira qué bendición, hermano, que cuando tú le tiendas la mano a un hermano que se ha apartado, que se ha caído, que no lo critiques, sino que lo restaures, que le des ánimo. No importa lo que haya hecho. El Señor dice que no le toma en cuenta sus pecados, como no te los tomó a ti en cuenta ni a mí. Nuestra única tarea es visitarlos. Si conoces a alguna persona que se ha apartado de los caminos del Señor, visítalo. Si te recibe, pues gloria a Dios. Yo sé que la mayoría de la gente que se aparta no quiere hablar con uno, o sea, con nadie, ¿verdad? Con nadie que le lleve una palabra. Porque está a la defensiva. Porque por lo que se ve, ¿verdad? De que la mayoría de la gente va a criticar. No va con la intención de restaurar. Por eso la gente siempre está a la defensiva y no quiere hablarnos, ni nos contestan llamadas, ni textos, ni nada. El que anda mal, está mal, pues. No quiere nada de saber nada. Porque piensan que lo vamos a condenar. Pero no, nosotros estamos para restaurar, para darles amor y decirles que el Señor es bueno y que los puede restaurar. No es para que nosotros nos pongamos a criticarlos, sino para que nosotros los restauremos y ganemos esa alma para el Señor. Es igual como cuando nosotros le hablamos a alguien que no conoce al Señor, también
estamos rescatando una alma para el Señor y hay fiesta en el cielo. Tanto para el que no conoce a Dios como para el que se ha apartado de Dios, cuando vuelve, otra vez el Señor hace fiesta. Porque dice que estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ya lo encontraron, dice su palabra. Así que tenemos esa tarea, tú y yo, de mostrar nuestro amor, nuestra misericordia con los hermanos y con los amigos y amigas, con el mundo. Y compartamos la palabra del Señor donde quiera que vayamos. Dios te bendiga por escuchar la palabra. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra porque tú, Señor, eres maravilloso. Eres grande y eres poderoso, Señor. Y tu amor, Señor, no termina. Tu amor está disponible todo el tiempo, Señor. Y tu mano no se ha cortado para con nosotros, Padre. Gracias por ese amor, por tu misericordia, Señor. Desde ya te pido, Señor, por todos aquellos que se han apartado de estos caminos, Padre. Te pido que tengas misericordia y que tú los vuelvas al camino, que tú los restaures con lazos de amor, Padre. Atráelos. Gracias, Padre, por todos aquellos que tú vas a volver. Señor, muchas gracias. Gracias por todo, mi Dios. Bendice a cada uno de los que escucharon esta palabra y guarda en su corazón esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias y te doy gloria. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos, a todos los que van a ver este video en cualquier tiempo. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite.